Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Bienvenido al rincón de tus emociones. Scarlett Martínez te brinda las herramientas necesarias para descubrir tu mejor versión y reinventarte. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Scarlett Martínez y les doy la bienvenida a una emisión más del Rincón de tus Emociones. Felices y muy contentos. Hoy vamos a estar hablando de cómo superar el duelo. Es un tema muy importante, algo difícil, y para eso nos acompaña hoy la psicóloga Julieta Grein, quien nos va a estar platicando sobre esto. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Scarlett, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, pudiendo dar un granito de arena para colaborar en este tema que es tan difícil, como bien decías, tan doloroso y que cuesta muchísimo trabajo y que pues realmente poco se habla de eso, ¿no? Muchos lo vivimos, pero poco hablamos de eso. Es un tema que de pronto en las casas pasan el cereal, pasan el no, porque no nos atrevemos, como de la muerte y de la sexualidad casi no se habla, ¿no? Así es, sí. ¿Cuántas veces, no hemos visto conocidos, amigos, familiares que están atravesando por esto y no sabemos cómo ayudarlos? O de qué manera, qué palabras decirles, cómo acercarnos a ellos. Entonces, para eso, Julieta está hoy con nosotros para platicar de todo eso. Si tienen dudas, comentarios, pueden escribirnos aquí abajo del programa. O si en dado caso dicen es que es algo muy personal, pueden mandarnos un mensaje directo, ya sea a la página de ADR o bien a las redes sociales de tanto de Julieta como las mías, aquí en el cintillo aparecen. Y bueno, pues yo les voy a platicar quién es Julieta Grein. Ella tiene 49 años, es licenciada en psicología por la UIC, licenciada en educación preescolar de la SEP, maestra en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, cuenta con estudios en teoría y técnica de psicoterapia infantil y de la adolescencia, adicciones, crianza por adopción, etc. Es psicoterapeuta de pareja sistémica y psicoanalítica. Actualmente está formándose como maestra en sexualidad humana y psicoterapeuta sexual. Tiene estudios en adultos mayores, acompañamiento de tanatología e intervención en crisis, especialmente en suicidio. ¡Wow! Traes temas bien fuertes, Julieta. Te estás especializando en temas de mis respetos. Muchas gracias, Scarlett. Sí, no, felicidades, porque eso es lo que necesitamos en el mundo. Gente que quiera transmitir todos sus conocimientos y herramientas a las demás personas, porque vivimos en un mundo, en una situación que ya no nos detenemos a analizarnos, a ver qué es lo que está pasando con nuestra vida, que todo nos pasa tan rápido y a veces tenemos que tomarnos ese tiempo, ¿no? De buscar esa ayuda, ir a terapia, ver con quién me puedo desahogar, que me escuchen. No es lo mismo que me escuche mi marido, que me escuche mi amiga, a que ya me ponga atención un terapeuta, un psicólogo, que ellos son pues los expertos en cada tema, ¿no? Y es una escucha diferente, es una escucha de verdad sanadora, porque pues tu amiga te quiere reconfortar, tu esposo te quiere apoyar, quiere que no te sientas débil. Entonces, y bueno, de alguna manera los terapeutas estamos entrenados para hacer una escucha neutral. Ándale. Y para poder ayudarles como a la liberación emocional de todo lo que está pasando. Sí, ándale, es correcto. No, y es que aparte también, a mí me ha pasado que con mi amiga o con mis parejas o así, también no contamos todo, ¿verdad? Porque no sentimos a lo mejor esa confianza. En cambio, con el terapeuta, pues a eso vas, a liberarte, a que te escuchen de otra forma, a sanar, a poner en práctica pues actividades, reflexiones y demás. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo ves, Julieta? Porque luego Muy el tiempo bien, encantada. pasa corriendo. Bueno, pues primero que nada, ¿qué significa el duelo, Julieta? El duelo viene de la palabra dolor, fíjate. El duelo duele.
Y entonces eso significa, o sea, el duelo duele. Es un dolor que viene de una pérdida, una separación o una muerte. Durante la pandemia tuvimos muchísimas pérdidas de rutinas, pérdida de trabajo físicamente, ya no nos desplazamos a un trabajo, ¿no? Pérdida de lugares, pérdida de lo social, o sea, todas las pérdidas, notificadas o no, atraviesan por un duelo. Entonces, pues es lo que sucede dentro de nosotros, que duele cuando nos enfrentamos a una pérdida, una muerte o una separación. Ok. Entonces, aunque también... sea del pajarito más chiquito de la casa, o aunque sea del amigo que solamente veían los niños el martes en la hora de natación, es una pérdida. Ok, muy bien. Es una pérdida. O sea, es todo lo que sucede dentro de nosotros para ajustarnos a esta nueva etapa. Yo lo que les digo a mis pacientes es tratar de acomodar lo que se fue dentro de nosotros y poderlo recordar sin tristeza. Es hacer un ejercicio para poder soltar lo que se fue y poderlo recuperar ahora en otro lado dentro de nosotros sin tanta tristeza. Esa sería como mi definición del duelo. Es lo que pasa cuando perdemos algo y reacomodamos por dentro para tenerlo dentro de nosotros, recordarlo, anhelarlo, extrañarlo, sin tanta tristeza. Okay. Ese es un proceso de duelo. Eso es. Porque fíjate, muchas veces relacionamos la palabra duelo solamente con una muerte, ¿no? Una pérdida de alguien muy cercano o así. Pero precisamente ahorita que mencionas tú, también es la ruptura de una relación, la pérdida, o sea, varios conceptos, ¿no? Que por ahí también estamos cruzando por esas etapas. Que esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de duelos existen? Mira, hay muchísimos tipos de duelo, porque son infinitas las posibilidades de que pierdas algo. Por ejemplo, estaba yo pensando en la persona que nos ayuda en casa, ¿no? De repente se enferma su mamá y se tiene que ir, ¿no? Y uno da por hecho que el niño que está en la casa o la niña se puede acomodar o reacomodar a estos movimientos, y pues la verdad es que no, es realmente una pérdida. Entonces, hay tantos duelos como pérdidas puede haber. Sin embargo, la literatura nos habla lo divide en la forma en que cómo resolvemos o nos relacionamos con el duelo o cómo nos enfrentamos al duelo. Entonces nos habla, por ejemplo, del duelo anticipado, que es este duelo que estamos haciendo cuando nuestro familiar ya está muy enfermo y lo empezamos a ver debilitarse, y lo empezamos a ver que empieza a perder facultades y que empieza a tener un olvido y que empieza como a ya caminar de una forma torpe, que empieza incluso a hablar de la muerte. Este es un duelo anticipado, es cuando tienes un familiar en el hospital o tienes a alguien que está con alguna enfermedad crónica. Es un duelo que vas haciendo internamente, que vas acomodando porque sabes que se va a ir, ¿no? Por ejemplo, estoy atendiendo a una pareja que literal me buscaron para poderse separar amigablemente, ¿no? Entonces, un duelo anticipado es lo que tú sabes que vas a perder y que poco a poco, todos los días, con pequeñas acciones, vas elaborando. Ese es un duelo anticipado, ¿no? Es lo que sucede y lo que te vas haciendo la idea antes de que realmente suceda la fractura, la pérdida o la separación. Un duelo sin resolver es un duelo que se queda estancado por mucho tiempo. Este fin de semana me preguntaron, oye, pues esta persona tiene un duelo, pero esto sucedió hace 5 años. Es un duelo estancado, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca ha podido elaborar y transitar este duelo. Es que cuando el duelo duele y lo transitas y lo elaboras, después de un determinado tiempo deja de doler, ¿sí?
Pero cuando no lo haces, cuando no elaboras el duelo, mira, hace 11 meses murió mi mamá y alguien me dijo, pues tú dedícate a tu duelo, teníamos que ver unas cosas y me dijo, es tiempo de tu duelo. Y se me hizo muy particular que esta persona me dijera eso porque, claro, es un tiempo que tenemos que destinar a elaborar una pérdida. Es que no es algo por lo que tenemos que transitar, ¿no? Es un tiempo que necesitamos dedicar a eso. Entonces, hay duelos sin resolver porque hay personas que no dedicaron tiempo a resolver ciertas circunstancias, ¿no? Uh-huh. O sea, esta persona que se dedicó a trabajar y no se dio tiempo para elaborar el duelo, o esta persona que se puso a viajar, o sea, de alguna manera los duelos sin resolver son los duelos que nunca nos atrevimos a enfrentar. Pero ¿cómo? Si es evidentísimo que se murió tal familia, sí, pero hacemos un tipo de guardar en la caja fuerte los sentimientos y entonces que no salgan y literal no los elaboramos, ¿no? Es un duelo sin resolver. O aquellos duelos que nunca elaboramos y que pasan 2, 3, 4 años y ahí siguen estancados, ¿no? El duelo crónico es un duelo que se apodera de tu vida. O sea, sí lo elaboraste, sí lo empiezas a elaborar, sí lo elaboras, pero ahí te quedas. Hay una frase muy bonita cuando alguien se muere, bueno, no es tan bonita, pero dice, cuando se muere alguien, a veces cuando se cierra el ataúd, se van 2 personas adentro. Y sí, hay personas que se quedan atoradas en el duelo. Ese es el duelo crónico. Ya no vives para tu plan de vida, ya vives para vivir tu duelo. Y entonces todo el tiempo estás alrededor del duelo. Es esta gente que se queda estancada en el duelo. Y ahí se queda por años. Por eso esta frase que te digo, que cuando cierras el ataúd y se van 2 personas, hay una persona que elige irse con el otro, aunque sea en vida, ¿no? Y entonces es esta persona la que está haciendo un duelo crónico. Y está el duelo ausente, que se parece mucho al duelo sin resolver, pero es cuando la persona no acepta la realidad. Y entonces se convierte en un duelo patológico, donde pues todavía le pone un lugar en la mesa a la persona que murió, le compra ropa, o sea, hace como si todavía estuviera esta persona. Ese es el duelo ausente, o sea, es un duelo patológico porque no se acepta la realidad de alguna manera, ¿no? Entonces, este duelo es muy complicado, es un duelo muy complicado porque no se resolvió, no se hizo. Entonces, se parece mucho al pasado, al crónico, ¿no? Donde se encierran en el duelo y la diferencia es que el crónico sí acepta la pérdida, pero se queda estancada en la pérdida, y el duelo ausente es el que nunca se realiza, ¿no? Ok, muy bien. No se acepta la realidad y se le empieza a tratar como si todavía estuviera aquí. Wow. Después sigue el duelo desautorizado, y es cuando el duelo desautorizado es el que no te permite vivir la sociedad. Es el que no pasó nada, regresa a trabajar, o sea, como si aquí no hubiera pasado nada. Es el duelo desautorizado. Entonces te quedas como un poco con el duelo a la mitad porque nunca lo puedes elaborar. El entorno lo niega y este es el duelo desautorizado. Ok. Oye, ese que mencionas, Julieta, el duelo ausente, que como si la persona todavía estuviera con nosotros, ese será el más difícil de todos. Bueno, es el que más me impacta, es el que más me causa ahí como que ruido, ¿no? Yo creo que es difícil para los que están con esa persona, porque literal es un duelo como psicótico, es un duelo donde el otro se queda como fuera de la realidad, escapando de la realidad, y hace como si todavía estuviera la persona, ¿no? No lo vas a creer, pero a lo mejor se te muere una mascota y cada tarde la sacas a pasear y entonces agarras tu correa, ¿no? Y entonces te vas con tu correa y con tu collar a pasear. O sea, es algo negador, algo que no se acepta, que la realidad no se puede incorporar dentro de nosotros. Así es. Oye, ¿y qué existen etapas, fases
¿Y cuáles son sus características del duelo? Y si también pudieras platicarnos de qué emociones se experimentan durante esto. Sí, mira, los teóricos de la tanatología antes hablaban de las etapas o fases del duelo. Hoy ya los nuevos teóricos hablan de las tareas del duelo. O sea, antes se veía como etapas que te sucedían. Y ahora ya los teóricos dicen, no, hay que empezar a hacer como la teoría y hay que empezar a hacer como el duelo un poco más responsable. Y entonces empiezan a proponer ciertas etapas, no etapas, sino tareas o responsabilidades del duelo. Entonces, como estaban estudiadas antes, pues eran la negación, la ira, la depresión y la aceptación, la negociación y la aceptación. Y hoy nos proponen los teóricos, los nuevos teóricos, 4 tareas del duelo, que son aceptar la realidad de la pérdida, experimentar las emociones vinculadas con ella, que en el 2 sería todas estas etapas, ¿no? Porque estas etapas, las que estaban propuestas anteriormente, se tratan de aceptar la realidad de la pérdida. 3, adaptarse para desenvolverse en el mundo tras la pérdida, o sea, regresar a trabajar, regresar a los grupos sociales donde compartías con esta persona, o sea, regresar y enfrentar. Y recolocar emocionalmente a la persona perdida y seguir la vida. Son estas 4 tareas. Dentro de la primera fase teórica que comentan los tanatólogos, pues la primera fase es la negación, y es esta fase donde te dicen, tu papá se acaba de morir, y entonces entras en un tipo de shock. La negación es como un tipo de shock, donde dices, no es cierto, ¿no? Ayer lo vi, estaba perfecto, esto no puede suceder, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que pasó lo de mi mamá, mi hermano me dijo, mándame la cámara, la quiero ver. O sea, es esta negación donde hay un shock, y entonces dices, él estaba fuera de México, y entonces me dijo, quiero ver. No puede ser, ¿no? Entonces, es esta fase, la primera de shock, donde no puedes aceptar la pérdida. O sea, dices, esto no puede suceder. Es una especie de negación que te ayuda a superar el primer shock, porque siempre hay una negación. Si te fijas esta palabra, no es cierto, no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Si lo vi la semana pasada, pero hablé ayer con él. No, me estás mintiendo. Todo esto es parte de la negación inicial, de la primera etapa. Después llega la ira, el enojo, ¿no? Entonces, en la ira empiezas a derramar muchísima agresión. O sea, literal, estás súper enojada, súper irritable, ya no te pueden decir nada porque luego estás así, ¿no? O sea, como que estás súper enojado. Y en este enojo puedes hacer muchas cosas que no son tan buenas ni tan adaptables, pero es el enojo el que te está haciendo actuar, ¿sí? Y entonces vas y rompes cuadros y vas y... Te voy a poner un ejemplo, una tontería. Yo dije, no quiero ver más la cuenta de mi mamá en Netflix, y la borré. Yo digo, yo hubiera visto las películas que ella estaba viendo, ¿no? O sea, como toda esta fase te dice, con el enojo, que empiezas a hacer cosas porque no sabes dónde colocar esta emoción. Es un gran enojo. Te enojas con los médicos, te enojas con Dios, te enojas con la vecina porque a lo mejor ayer la miró feo, y te enojas. O sea, es un enojo que todo el tiempo está ahí, ¿no? O sea, que todo el tiempo está ahí. Esa es la segunda parte de las etapas del duelo. La tercera es la negociación, y aquí es donde dices, Dios mío, voy a bajar 20 kilos, pero regrésame a mi papá, ¿no? O, ¿sabes qué? Ahora sí voy a misa todos los días, pero por favor, necesito volver a sentirme que está aquí mi mascota. O sea, empiezas como a negociar o a hacer transacciones con la realidad, ¿sí? Entonces, híjole, yo hubiera querido que mamá estuviera aquí, aunque me daba lata. O mi abuelo era tan repetitivo, pero pues yo lo quería. O sea, empiezas a hacer transacciones mentales como para curarte de esto que te está pasando, ¿no? Empiezas literal a negociar con la realidad para que esto no hubiera sucedido. Y empiezan los eternos hubieras. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado esta visita y no lo hubiera contagiado de COVID? ¿Y qué hubiera pasado si...? O sea, empiezas a hacer transacciones mentales. En esta etapa de negociación empiezan todos los hubieras.
Después sigue la depresión y estás ahí en una franca tristeza, en una franca depresión, y realmente estás pues transitando lo más profundo de este duelo, que es realmente estar en una situación oscura, estar en una situación donde tienes una tristeza tan profunda que te digan lo que te digan, te hagan lo que te hagan, no te pueden sacar de esa tristeza. Es que uno piensa, por ejemplo, cuando va a los velorios, que las personas van a estar tristísimas y que van a estar... Realmente ni siquiera han pasado por estas etapas, ¿eh? O sea, en el velorio estás como autómata, estás en shock, realmente la depresión llega después. Hace poquito la mamá de una amiga se le murió su hermano y dijo... Tengo que ir allá donde estaba el hermano, me parece que es a Querétaro, pero no voy a ir, dijo muy atinadamente, no voy a ir ahorita, porque ahorita toda la gente va a estar ahí. Voy cuando realmente empieza a estar como muy triste. Y es justamente en esta etapa donde necesitamos más a las personas. Es cuando ya nos cayó en cuenta la realidad, ya nos cayó como sopetón y entonces estamos completamente tristes. Una tristeza negra, profunda, una tristeza de verdad irremediable. Me atrevo a decirte que ahí es cuando necesitamos a los demás. En las primeras etapas, pues claro, consideras que están los demás y que te acompañaron y que te mandaron flores, o sea, por supuesto que lo consideras, pero realmente en el momento en los que necesitamos a los demás es cuando caemos en una profunda tristeza y empezamos a mirar que ya no hay vuelta atrás. Y empieza el primer día del padre, y empieza su primer cumpleaños, y empieza la primera Navidad, y es cuando ya empezamos a decir, te puedo decir, 6, 7, 8 meses de la pérdida, que ya empiezas a sentir una terrible tristeza, y empiezas a darte cuenta que ya no hay vuelta atrás. Esto es el enojo, la depresión, perdón. O sea, cuando ya realmente te cae el 20 de que ya esto no tiene remedio. Y la última es la aceptación. Cuando ya terminas todas estas etapas emocionales y donde ya puedes decir, ya pasó. ¿Cuánto tiempo tarda estas etapas? Pues depende de muchos factores. Depende si ya tenías pensado que esto iba a pasar, si cruzaste con un duelo anticipado, pero más o menos una pérdida se tarda 1 año. Para una pérdida, digamos, cercana. Pero para una pérdida muy, muy cercana, o sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos, los teóricos ya han abierto a 2 años. Precisamente por el grado de relación que tenían con esta persona. O sea, ya es una cosa que pues se ha visto que en 1 año no terminas de librar una pérdida tan cercana. Entonces, esas son las etapas que de alguna manera pues todos pasamos por ellas. Ok. Ahorita que mencionabas, Julieta, que es bueno estar, que decías, acompañado de alguien, entonces, si es saludable o si es recomendable no vivir solos este proceso, ¿es mejor que alguien nos acompañe durante el proceso? Siempre, en todos los procesos, es mejor estar con alguien, pero no pegado, sino que tú sepas que hay alguien emocionalmente disponible para ti. O sea, no tienes que estar pegado. O sea, es decir, ¿sabes qué? Amiga, voy a sacar la ropa de mamá, híjole, acompáñame, ¿no? O sea, que tú sepas que puedes contar con las personas, pero que no estén ahí, porque sí requiere que estés de pronto solo. Sí. Es de verdad un ejercicio muy, muy personal. Yo les digo a mis pacientes, la vida y la muerte son asuntos muy personales, muy, muy personales. Son procesos muy personales, procesos que tienes que vivir tú solo, con tus recursos, con tu pasado, con tus herramientas, y los vas a afrontar. Casi siempre, como nos enfrentamos a un duelo, la primera vez es como vamos a transitar los siguientes. Y aún así, cada uno es muy particular.
porque es el grado de relación que tenías con el otro, lo que recuerdas del otro, ¿no? Yo te puedo decir, en los últimos 10 años he perdido a mi abuela, a mi papá y a mi mamá, y sí, te digo, es muy diferente, ¿no? Cada uno tiene, pues, ahora sí que las tareas del duelo requieren que veas qué quedó pendiente con cada uno, ¿no? ¿Qué te faltó hacer? ¿Qué te hubiera gustado que pasara? O sea, cada duelo trae su propia tarea, su propio tiempo y su propio proceso. No, que el duelo de un padre es más difícil, no sé. Que el duelo de una madre es más difícil, híjole, no sé. O sea, yo creo que cada uno trae su propio proceso, ¿no? Ahora, yo lo que he visto, a diferencia de los otros duelos, con la mamá, es que con la mamá vienes al mundo. Entonces, ahí sí creo que es muy particular el duelo, porque pues vienes al mundo con tu mamá. No necesariamente vienes con tu papá, no necesariamente vienes con los demás, pero con tu mamá sí. Entonces, creo que este duelo sí es un poquito más tardado. Sí. Además, porque culturalmente la mamá es la mamá. O sea, aquí, la verdad, la mamá es tu todo, ¿no? Es ese refugio a donde vas todo el tiempo, aunque tengas 35 años. Es como esa llamada que siempre haces para que te den, no sé, ¿no? El dato del que arregla los refrigeradores o la receta que sí creo que la mamá de los duelos es así como que la reina en los duelos, ¿no? Un poco. Pero habrá quien te diga que no. Habrá quien te diga el papá y habrá quien te diga otro amigo, no sé, ¿no? El perro, la mascota, o sea, sí difiere, ninguno es más importante que otro. Difiere del grado de relación afectiva que tenías con esa persona. Ok, muy bien. Bueno, oye Julieta, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando continuamos con el tema? Porque sí nos estás pasando información muy valiosa y que yo sé que nos está sirviendo a todos y va a ser de mucha utilidad. No se despeguen, sigan con nosotros. Estamos aquí en ADR Monterrey y seguimos activando tus sentidos. ADR te mantiene al día. ADR Networks MX te orienta. ADR Networks te da terapia. ADR Networks te acompaña. ADR te divierte. ADR Networks, seguimos activando tu energía. ADR Networks tiene magia y no necesita trucos. ADR Network protege tus emociones. ADR siempre cerca de ti. ADR Networks te mantiene en equilibrio. ADR Networks te da la mano. ADR Networks sigue activando tu espíritu. ADR Networks te entiende. ADR Networks siempre va a estar contigo. ADR Networks aclara tus dudas. En ADR Networks, creer es creer. ADR Networks te sigue a donde vayas. ADR Networks te unifica. ADR Networks te conecta. ADR Networks te recuerda que no estás solo. ADR Networks te seduce. ADR Networks te cultiva. ADR Networks activa tus neuronas. ADR Network te impulsa y te sorprende. ADR te entretiene. ADR Networks te asesora. ADR Networks te sensibiliza. ADR Network te informa. ADR es responsabilidad social. ADR Networks te protege. ADR Network te motiva. ADR Networks te muestra la verdad. ADR Networks te vibra. ADR Networks te guía. ADR Networks se preocupa por el medio ambiente. ADR Networks expande tu conciencia. ADR Networks te incluye. ADR Networks te sana. ADR Network analiza. ADR Networks te prepara. ADR Networks te sorprende. ADR Networks te mueve. ADR Networks te ilustra. ADR Networks forma opinión. ADR Networks sigue y seguirá activando tus sentidos. ADR Networks agradece tu preferencia.
Ya estamos de regreso aquí en el Rincón de tus Emociones y bueno, saluditos a las personas que están interactuando con nosotros. Ahí ya vi una preguntita por ahí de Tania. En las siguientes preguntas, Tania, vamos a responder esa pregunta precisamente. Y bueno, saludos a Paola Solís y a Tania, que están bien al pendientes. Yo creo que sí te conocen, Julieta, porque excelente terapeuta, me ha ayudado mucho. Te felicitan bastante y pues cómo no. Oye, bueno, pues Muchas gracias. ¿Verdad? Vamos a continuar, Julieta, con este tema que es bonito, pero a la vez triste, difícil, pero yo creo que sí tenemos que hacer conciencia en él, debemos de investigar, porque es algo que todo mundo hemos pasado por esto. Y siempre es bueno, ¿no?, tener esta información a la mano. Que un duelo maltratado, ¿qué consecuencias trae consigo? Pues ya lo veíamos un poco en los tipos de duelo, pues es quedarte ahí, quedarte en la pérdida, quedarte en la tristeza, quedarte en lo pesimista y no poder seguir tu vida, ¿no? Finalmente, y pues como dices, o sea, es difícil porque son cosas que no aprendemos. Yo la verdad que peleo mucho porque creo que deberíamos de aprender todos de la sexualidad, del duelo, de las muertes. O sea, creo que esto debería de ser obligatorio, ¿no?, en todas las escuelas. Finalmente, pues la escuela curricular o el currículum tradicional te dicta ciertas cosas, pero a mí me parece que parte de la posmodernidad necesita forzosamente incluir materias para la vida, ¿no? Habilidades sociales, de alguna manera, cómo enfrentarnos a un duelo, qué va a pasar con un duelo. Es que la verdad que se hace muy difícil porque no sabemos ni a dónde vamos, ¿no? O sea, es como cuando nace tu primer hijo y entonces nadie, absolutamente te dice qué te va a pasar. O sea, todo el mundo tiene romantizada la idea de la maternidad. Y la verdad que la maternidad no es nada sencilla, ¿no? Te van a pasar muchas cosas que nadie te dice, ¿no? Y entonces, bueno, igual el duelo, es que nadie nos dice cómo te vas a sentir, ¿no? O sea, cómo te vas a sentir, qué va a pasar contigo. Nadie te dice que cuando agarres la ropa y la huelas te vas a quebrar. Y nadie te dice qué es lo que tienes que hacer con respecto al duelo. O sea, de verdad que donas la ropa, la tiras, la regalas, se la das a tu tía, o sea, ¿qué haces? Como todas estas cosas. Evidentemente cada familia tiene sus procesos, tiene sus situaciones, pero sí creo que no hay una cultura con respecto al duelo, y eso lo hace difícil, porque nadie habla de eso. Incluso a los niños se les tiene, como súper coartados en ese tema y en todos los temas, porque sí, o sea, de verdad, nadie habla de estos temas que son complicados. Entonces, todo sería mucho más fácil si nos dijeran qué nos va a pasar, cómo la vamos a pasar, y sobre todo, qué va a pasar. O sea, yo trabajo mucho con niños, un cuento que se llama Es así, y te dice el cuento, pues así es la vida, así son los procesos. Un día ves a una persona, otro día ya no la ves, otro día estás con alguien, probablemente al siguiente día ya no lo vuelvas a hacer. Los abuelitos van a ir haciéndose viejitos hasta que llegan a irse, y se lo tienes que decir a tus hijos. O sea, tienes que saber que esto va a pasar, porque si transitas tu vida haciendo como que esto no va a pasar, entonces va a ser difícil. Sí. Va a ser muy difícil. En cambio, si lo consideras, va a ser un poquito menos difícil. No quiere decir que va a ser fácil. Como dices, un duelo es un duelo, ¿no? Así es. Entonces, sí creo que es muy importante saber que esto va a pasar, estar preparados, poder hacer un cierre, o sea, decir, no sé, papá, gracias por todo lo que me has dado, por todo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Pues no me voy a morir. Por eso, pero realmente es que cuando llegue ese momento no nos dijimos las cosas. Entonces, te amo por sobre todas las cosas, eres mi ejemplo a seguir, te perdono, ¿no? Y yo sé que tú a mí me perdonas, voy a estar bien, yo sé que tú vas a estar bien. O sea, hay cosas que es necesario hacer. Ya te decía yo, las tareas del duelo. O sea,
no necesitas esperarte que tu papá esté en una tumba para decirle gracias, te amo, perdóname, voy a estar bien, o sea, porque va a pasar. Y entonces yo les digo a mis pacientes, hazlo hoy, porque no, pues es que mañana, tal vez mañana ya ni siquiera esté consciente, o ya no te entienda, o ya no esté en sus 5 sentidos, o ya hazlo hoy, de manera tal, como dicen por ahí, que salgas todos los días de tu casa con una conciencia de que estás limpio, de que estás libre de cualquier asunto, de que sí te puedes ir, pero sabes, ¿no? O sea, sabes qué va a pasar. Sí. Una vez mi hijo me decía, mamá, ¿y qué pasa si mueres? Pues va a pasar esto, esto y esto. O sea, tus tíos van a hacerse cargo, muy probablemente tu madrina. Y me decía, ¿y cómo voy a aprender a manejar? Ah, pues vas a aprender a manejar, vas a aprender a... O sea, son muchas cosas que es muy importante hablarlas. Un suceso predecible es un suceso que nos da seguridad, aunque sea el peor de los sucesos. Pero un suceso que nos agarra de bajada, que no sabíamos que nos iba a tocar, que no lo imaginamos, que no lo consideramos, nos agarra en curva y nos agarra cojeando, ¿no? A mí mucha gente me decía, no puedo ni siquiera imaginar lo que estás viviendo, ni siquiera me lo imagino. Entonces yo les decía, pues imagínatelo, imagínatelo porque hay que vivirlo, hay que enfrentarlo, hay que hablarlo, ¿no? Mucha gente dice, no, pues ahorita no le hables porque está... No, sí, háblale. O mucha gente, pacientes me dicen, es que la verdad no quiero avisar a los demás porque siento que no es momento. No, sí, avisa. Y háblale a tus tías, y háblale al compadre, y háblale al vecino, ¿no? Elabora el duelo, porque una forma de transitar y de ver todas estas tareas del duelo es enfrentarte a la realidad. Y entonces hacer una llamada y decir, esto pasó. Eso es elaborar un duelo, es enfrentarte a la realidad. Yo, ¿sabes lo que hacía? Como pues esto pasó en pandemia, decía, un día una amiga de mi mamá, otro día otra, otro, o sea, como emocionalmente decía, yo voy a ir diciéndoles, pero poco a poco, ¿no? Entonces, reservaba un tiempo para hablarles y entonces llorábamos y todo, pero sí es muy importante elaborar lo que está pasando. Si no se queda ahí, se queda como decían los diferentes tipos de duelo, se queda ahí irresuelto, encapsulado, psicótico, y entonces pierdes incluso tu plan de vida, pierdes tu vida, pierdes el sentido de tu vida. Así es. Oye, Julieta, ¿tienes alguna cifra? Digo, si en dado caso no la tienes, ahí después me la pasas para yo podérsela decir a nuestros seguidores, pero alguna cifra o estadística de pérdidas que hubo ahora en la pandemia. No tengo una cifra, pero sí sé que en esta pandemia rebasamos el número de personas que incluso la sociedad podía aguantar. O sea, yo vi pacientes que me decían, es que no es la persona que perdí, es que tanto hablar del duelo, tanto ver noticias de muertes, tanto, ya estoy rebasada. O sea, sé que como sociedad perdimos mucho más personas y vínculos de los que estábamos listos para superar. De hecho, esta pandemia va a generar entre nosotros un trauma colectivo. Hay memes que dicen por ahí que cuando están los maestros enseñando, ¿no? Y entonces pasó 2019 y luego 2021. Y entonces los alumnos le dicen, maestro, pero no nos habla del 2020. Ah, para eso vamos a tener una clase especial, porque pasaron muchísimas cosas. Entonces, sí creo que en esta pandemia sucedieron cosas que difícilmente podemos superar, que difícilmente vamos a poder hablar con fluidez. Creo que sí hubo un trauma colectivo, un trauma social y algo súper difícil de elaborar. Si tú ahorita la gente se está volviendo a reunir, y cuando te reúnes con alguien, hablas, ¿no? O sea, como tratar de recuperar el tiempo perdido y qué te pasó, tú qué hiciste, cómo te adaptaste. O sea, sí tenemos ahí por ahí una deuda, un dolor de todo lo que pasamos, ¿no? Sí, claro. Y cómo no, también revaluamos y revaloramos
así como del closet, esto no me lo puse en un año, pues en un año tal amigo no me habló, yo creo que este amigo ya no es tan amigo, ¿no? O sea, si en un año, o sea, también revaloramos con qué sí nos vamos a quedar y con qué no. Y son partes de las tareas, de las cosas que perdemos o no, ¿no? Así es. Oye, Julieta, aquí pregunta nuestra amiga Tania, creo que lo mencionaste al principio del programa, pero igual y se lo repetimos. ¿Cuánto es lo normal que dure un duelo? Un duelo normal, o sea, de una persona que no es tu mamá, que no es tu papá, que no es tu hijo y que no es tu hermano, puede durar un año, me parece. O sea, los teóricos plantean un año. Pero tu mamá, tu papá y tus hermanos, yo creo que 2 años ya lo están planteando. 2 años. Pero el duelo más difícil que hay, el cual no tiene nombre y para el cual no estamos preparados nunca, porque rompe la cadena natural de lo que es la vida, es el duelo de un hijo. Y ese creo que puede durar más de 2 años, ¿no? O sea, esto porque es antinatural. Sí. O sea, rompe con la cadena de la vida. Por ahí alguien decía de los teóricos del duelo, ¿cuál sería tu mejor deseo? Pues no es que no se mueran las personas, es que la muerte no se salte a nadie en la generación, ¿no? O sea, que no te salten. La muerte de un hijo salta y es antinatural. Sí, sí, sí. Y por ejemplo... Dime. Bueno, por ejemplo, Julieta, ¿es diferente el proceso e igual el tiempo para un duelo anticipado a un duelo que fue así repentino? Sí, porque el duelo anticipado lo fuiste haciendo estas transacciones. ¿Y qué pasaría si se muere? Y estoy lista para esto. ¿Quién me llevaría a tal lugar? ¿O quién me diría todo? O sea, como que te empiezas a hacer estos cuestionamientos y es un poco más sencillo este duelo. Que el duelo que pasó de una noche para la mañana y que tú lo habías visto bien, eso es un duelo que puede llegar a convertirse en un duelo patológico porque nunca anticipaste nada, fue de la noche para la mañana. Uh-huh. No es lo mismo un duelo que haces de una enfermedad crónica a un duelo que haces de un día para otro. Y aún así, si es una persona de edad, si es una persona de alguna manera que ya se veía venir, es mucho más fácil, pero un hijo, una persona joven, es muy difícil. Sí, claro, son cuestiones que, pues sí, precisamente nunca vamos a estar preparados, pero sí podemos buscar ayuda. Oye, ahorita que mencionabas lo de los niños, nosotros como adultos, de qué manera, de qué forma podemos acercarnos con ellos, explicarles la pérdida de un ser querido o de alguien muy cercano? Lo que pasa con los niños es que es muy importante decirles siempre que estamos viviendo en ciclos, ¿no? O sea, ahorita ya entraste a segundo de primaria y va a suceder un final. Vas a de alguna manera terminar segundo de primaria y se va a acabar. Tu uniforme de primero de primaria ya no te queda para segundo, se acabó su ciclo. Cuando a un niño le estás diciendo, mira, esta plantita se murió, tu mascota ya es viejita y se va a morir algún día y se muere, esta planta se te murió, o sea, cuando estás con el niño y le estás ayudando a que interiorice las pérdidas y los fines de ciclo de una forma natural, lo vas a ayudar a que supere la pérdida. Pero si todo el tiempo, o sea, si por ejemplo no lo ayudas con las pérdidas, no lo ayudas con las cosas que tiene que soltar, con las cosas que tiene que perder, y entonces todo el tiempo se le muere un pez y le compras otro, y entonces se acaba su cuaderno, y entonces luego por ejemplo el cuaderno, ¿no? O sea, como si no lo ayudas a decir, esto tiene un inicio, tiene un final, va a ser mucho más difícil que supere el duelo. Con los niños es muy importante hablarles de que todo tiene un principio y todo tiene un final. Entonces, después de que le explicas el pez, la planta, el libro, el uniforme, ya te puedes ir con la vida. Bueno, pues igual la vida. Aquí nacemos, una línea de vida con los niños es muy enriquecedora. Aquí fuiste un niño chiquito donde todavía tomabas mamila y donde veías todavía Dora la Exploradora, y aquí ya fuiste creciendo y ya estás viendo Paw Patrol y ya tomabas de vasito y ya así hasta que termina la vida.
Entonces, si tú le ayudas con el ciclo, con los ciclos, con decirle que todo tiene principio y final, si tú le ayudas con una línea de vida, lo puedes ayudar a prepararse a que sepa que todo tiene un inicio y que todo tiene un final. Okay. ¿Qué nos ayuda a resolver los duelos? Digo, no sé si me vas a preguntar, pero con los niños ayuda mucho los rituales, o sea, que escriban una carta, que lancen un globito, que pongan una velita, que pongan una foto. Algo que nos pasó en pandemia es que no hubo rituales de las muertes. Se cancelaron los rituales porque no se podía ver gente, se cancelaron todos los rituales alrededor de las muertes. Entonces, yo sé que hubo misas en línea, rosarios en línea y que la gente avisó y todo, pero no es lo mismo que te vaya a abrazar la gente que te quiere a que se cancele todo tipo de expresión, ¿no? Justo la pandemia nos quitó todas las expresiones afectivas, ni siquiera nos podíamos ver. Entonces, la gente que sufrió pérdidas en esta pandemia le va a costar mucho más trabajo porque ni siquiera pudimos hacer un ritual con la gente que queríamos, con la religión con la que estaba la persona que ha fallecido nosotros. O sea, ni siquiera se nos permitió hacer el ritual que estábamos acostumbrados. Toda esta parte del velorio, la cremación, los 9 días de los rezos, o sea, el mes, cada mes, vestirse de negro, poner un moño en tu cuerpo, o sea, tienen el sentido de elaborar el duelo, o sea, no son inútiles, tienen el sentido de contactar con la realidad, tienen el sentido de mostrar a los demás que estás en un periodo del duelo, tienen el sentido de recibir afecto y de pedir ayuda, tienen mucho sentido elaborativo a nivel psicológico, y en esta pandemia no lo pudimos hacer. Así es, sí, y sobre todo, digo, hubo también pérdidas que no fue precisamente de COVID, ¿no? Y que esos familiares sí pudieron darle todo el ritual a su ser querido, pero por decir, los seres queridos que perdimos por la pandemia y sí, pues no, fue muy diferente, no te pudiste despedir igual. Entonces yo creo que ese duelo es más difícil, ¿no? Por la situación. Oye... E incluso los que no morían de COVID no podían hacer velorios por el COVID. Por el COVID, sí, por la aglomeración y todo eso. Sí, ha sido muy difícil todo este tema, Julieta, porque ya llevamos un año y cachito con lo de la pandemia, todo ha cambiado, ha sido todo muy difícil, que todo se ha complicado. Entonces sí ha estado... Y justo, sí ha estado duro, y justo lo que vimos al interior de las personas fue de lo que estábamos hechos. Y con esto me refiero a que si estás preparado, si eres resiliente, si estás preparado para perder, porque no necesitas perder un familiar, para perder tu rutina, para perder tu club, para perder tu diario acontecer, si estás preparado para no ver gente, a todos nos agarró de bajada, no se diga las escuelas, o sea, a todos nos agarró de bajada, y la verdad que se vio quiénes éramos de alguna manera estábamos listos para todas las adversidades de la vida y quienes no. Yo hubo muchos pacientes que dije, híjole, no, este paciente no lo va a lograr, o este paciente sí lo va a lograr, o este paciente, porque se ven las características que tenemos de resiliencia, de fortaleza, de estructura, sobre todo la flexibilidad. No se trata de ser fuerte, porque por ahí dicen, ¿no? Los expertos en resiliencia, tomé un curso que venía de Israel y decían, la verdadera resiliencia no es el que se truena, ni tampoco es el fuerte. Es el como una palmera, el que puede ser flexible y se va. ¿Tú has visto las palmeras cuando están las lluvias? Se van casi hasta el piso, y regresan. Y regresan, sí. La flexibilidad emocional, la flexibilidad cognitiva. ¿Tú has visto esas personas duras, cuadradas, inflexibles, contundentes? Esas son las que se rompen. También se rompen las personas débiles, las personas que con cualquier cosa se rompen. Lo que determina la resiliencia es que tan flexible seas emocional y cognitivamente, y que puedas transmitir también a la generación que sigue. O sea, pues esto va a pasar, vamos a ver qué podemos hacer aquí dentro de la casa, o sea, como irte por donde navega un poco el río, ¿no? Porque si estás en contra, vas a ocupar muchísima fuerza para ir en contra y te vas a cansar y vas a perder la batalla.
Sí. Entonces sí, la flexibilidad cognitiva y emocional me parece que son básicas para todos los eventos como este. Así es, ya lo dijo Julieta Grein. Oye, Julieta, y antes de irnos, de despedir el programa, ¿cuentas con algún curso, taller o conferencia en puerta para que pudieras platicarnos un poquito sobre ello? Pues estoy en mis redes todo el tiempo promocionando cursos. El duelo es de los más socorridos y recurridos. El duelo en pandemia. Y sí, en mis redes todo el tiempo pongo las fechas de los cursos. Esta vez voy a promocionar cómo se podría hacer el regreso a clases, porque pues se anticipa que va a haber muchas dificultades de ansiedad, de separación, sí, ahora que regresemos a la escuela y a los centros de trabajo. Hasta los perros van a sufrir trastornos de ansiedad por separación, ¿no? Hasta las mascotas. Sí. Entonces, tengo ese en puerta, que ese viene pronto, y después vuelvo a hacer otro de duelo. Ok, perfecto. No, pues yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí en ADR Monterrey. Saludos hasta la ciudad de la eterna primavera. Qué agradable allá en Cuernavaca. Muchas gracias. Aquí estamos. Ahorita está un poco nublado, pero aquí estamos muy contentos, refugiados del COVID. Sí, hombre, no hay que bajar la guardia porque esto sigue. Así es, ¿verdad? Bueno, cuídate mucho, Julieta. Gracias a todos nuestros amigos que nos vieron el día de hoy. La verdad que está muy interesante. Si te perdiste la primer parte del programa o incluso no alcanzaste a conectarte, ya sabes, corre al Facebook de ADR Monterrey, porque también tenemos muchos giveaway que estamos publicando, entonces para que participen. Ha habido ahí varias ganadoras. Yo ya participé en el del libro de, ¿cómo se llama el libro? Está muy interesante el ¿cómo se dice? El título. Hazlo ya, maldita sea. Así que participen, porque digo, yo me lo quiero ganar, pero de todos modos los invito a que participen. Cuídense mucho, yo soy Scarlett Martínez, nos vemos el siguiente lunes, si Dios quiere. Les mando besos y abrazos, y ya saben, si este programa llegó hasta tus oídos, espero que haya sembrado un bonito mensaje en tu corazón. Cuídense mucho, estamos en ADR Monterrey y seguimos activando tus sentidos. Es todo por el día de hoy. Te esperamos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde. Recuerda que siempre puedes lograr tu mejor versión.